procesos de las unidades productoras. El tema de la capacitación, como ustedes ya han recibido el correo, es notas en educación superior universitaria. En esta oportunidad, el equipo de metodologías va a abordar conceptos muy importantes que ustedes utilizan en los procesos de formulación, ¿no?, de proyectos como unidades productoras, los factores productivos, las capacidades de producción que tienen que ver, que tienen que cautelar mucho, sobre todo en el tema de IORs. Van a ver el tema de los activos estratégicos y van a abordar seguramente el tema también de algunas inversiones que pueden siempre generar duda, ¿no?, pero en el fondo no corresponden a inversiones. Entonces, sin más preámbulo, les damos la bienvenida a esta capacitación y le cedo la conducción al señor Ernesto Arias, coordinador del equipo de metodologías. Adelante, Ernesto, y muchas gracias por la participación. Muchas gracias, Alex. Muchas gracias por la introducción. ¿Qué tal? Soy Ernesto Arias, coordinador de metodologías de la OPMI Minedo. Un gusto saludarlos a todos. Como indicó Alex, el día de hoy la intención es poder brindar una capacitación sobre las notas técnicas que hemos desarrollado para inversiones, las cuales fueron aprobadas el año pasado. Digamos, en estas notas técnicas se brindan múltiples conceptos respecto de las unidades productoras, los activos estratégicos y cómo determinar qué es lo que corresponde realizar en nuestras intervenciones, ¿no? Si es proyectos, si es IOR, digamos, qué tipo de naturaleza son las que corresponden, ¿no? Y bueno, digamos, un poco de eso es lo que va a ir la capacitación hoy día. Alex ya lo ha explicado brevemente. Ahora, solo algunas, digamos, algunas precisiones, ¿no? Digamos, esta es una capacitación que nos va a servir como base para algunas actividades que vamos a desarrollar a lo largo del año. Por ejemplo, algo que tenemos pensado poder trabajar con ustedes es un tema de identificación de unidades productoras, que de hecho el año pasado hicimos un pequeño piloto con algunas universidades, pero la idea es que este año podamos hacer ya a nivel nacional con todos, ¿no? Entonces, esto que va a servir un poco de base para ese trabajo. Ahora, por favor, para los que recién estén ingresando, no se olviden de llenar su asistencia. La arquitecta Karen Vargas ha colocado el enlace en el chat para que puedan registrarse. Y además, si es que tuvieran consultas, por favor las van anotando en el chat. Nosotros vamos a ir revisándolas y al final de la exposición vamos a ir respondiendo las consultas que nos hayan llegado. Bueno, con esa introducción previa, le doy pase al ingeniero Víctor Cipión para que empiece con la exposición. Muchas gracias. Buenos días con todos. Les saluda el ingeniero Víctor Cipión, especialista de la OPMI Minedo, del equipo de metodologías. ¿Me confirma, por favor, si se ve la presentación? Sí se ve, Víctor. Ok. Bueno, en esta oportunidad estamos haciendo una capacitación acerca de las notas técnicas de los servicios de educación superior universitaria, ¿no? En ello vamos a ver una serie de definiciones, conceptos, tales como la definición de las unidades productoras, los factores de producción, la capacidad de producción, los activos estratégicos y los tipos de intervenciones que se presentan en estos activos, ¿no? En primer lugar, vamos a ver el tema de la definición de las unidades productoras, como se indicó, ¿no?, a través de ciertos conceptos, y vamos a presentar la parte teórica y también algunos ejemplos prácticos, ¿no? Y los factores productivos, los activos estratégicos, también con un ejemplo, la capacidad de producción, ¿no?, conceptos y ejemplos de casos prácticos, identificación de los tipos de intervenciones, unos ejemplos también, intervenciones que no califican como inversiones, y finalmente algunos casos prácticos de identificación de unidades productoras. Propone el invierte. El invierte propone orientar el uso de los recursos públicos al cierre de brechas y el acceso a los servicios, ¿no? Para lo cual, cuando se tenga muchísima mejor cantidad de inversiones en unidades productoras, se van a reducir estas brechas, ¿no? Entonces se va a ver un número menor de unidades productoras con capacidad instalada inadecuada. ¿Cómo lograrlo? Ahí tenemos dos aspectos, ¿no? El primero es priorizando mejor, y esta priorización está a cargo de la OPMI del sector educación, ¿no? Para lo cual se necesita, por ejemplo, determinar la situación actual de las unidades productoras, los criterios de priorización de las inversiones, la cartera de proyectos adecuada, e identificar los tipos de inversión. El segundo aspecto es
que las inversiones contribuyen al cierre de brechas, ¿no? Para lo cual, ¿qué se necesita? Medir la brecha actual, la medición y seguimiento de la reducción de la brecha por inversiones y el seguimiento de la contribución al cierre de brechas a través de proyectos de inversión y IOR, ¿no? En las unidades productoras. Para lo cual venimos desarrollando una serie de instrumentos, ¿no? Que están aprobados ya por la OPMI Educación, tales como las notas técnicas que en este momento nos reúne para esta capacitación, ¿no? También la estandarización de otros instrumentos, como por ejemplo diagnósticos, fichas técnicas y sus instructivos, ¿no? Iniciamos con la definición de identificación de las unidades productoras, ¿no? Asociadas a la educación superior universitaria. Como definición de unidades productoras tenemos que en el marco del invierte, y esto es una definición de la Directiva 001-2019, de la Directiva General del Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones, que define que es un conjunto de recursos o factores productivos, ¿no? Infraestructura, equipo, personal, organización, capacidad de gestión, entre otros, que articulados entre sí tienen la capacidad de proveer bienes y servicios a la población objetivo, ¿no? Que constituyen un producto generado o modificado por un proyecto de inversión, ¿no? Entre estos factores productivos asociados a la capacidad de producción, se tiene, por ejemplo, infraestructura física, equipos, mobiliarios, vehículos, terrenos intangibles e infraestructura natural, ¿no? Asimismo, los factores de producción asociados al nivel de utilización de una capacidad dada están determinados por el personal, materiales, insumos, organización, entre otros, ¿no? Y su administración recae sobre la unidad orgánica responsable de conducir este proceso, ¿no? De producción de bienes o servicios dentro de una entidad competente, ¿no? Conforme a los estándares de calidad y los niveles de servicio correspondientes. Notas técnicas asociadas a la educación superior universitaria. En este caso, estas notas las podemos ubicar a través de este link de la página del Minedu, ¿no? Correspondiente a la programación multianual de inversiones, donde ustedes van a encontrar esta ventana, ¿no? Se van a dirigir en este caso a la pestaña que dice fase de formulación y evaluación, que es la segunda pestaña. Escogen el ítem número 5, que es las notas técnicas, y van a encontrar ahí las notas técnicas específicas para educación superior universitaria, ¿no? En el ítem 5.4. En el ítem 5.1 van a encontrar notas técnicas de las unidades productoras. En el 5.4.2, las notas técnicas referidas a cómo se determina la capacidad de producción de estas unidades productoras. El ítem 5.4.3, la nota técnica de los ambientes o espacios normativos y su relación con los activos estratégicos, ¿no? Y en la nota 5.4.4, la nota técnica sobre intervenciones que no califican como inversiones, ¿no? En la importancia de identificar estas unidades productoras, ¿no? Identificar las unidades productoras sirve para medir la cantidad de unidades productoras que tienen, que tiene cada universidad, ¿no? Y estimar las brechas de la calidad a través de su capacidad instalada inadecuada de acuerdo a sus indicadores. Entonces, estos indicadores de brecha de calidad están definidos, ¿no? Tanto por el servicio y el nombre del indicador. Por ejemplo, para el servicio de formación de pregrado, tenemos el porcentaje, el indicador es el porcentaje de escuelas profesionales públicas que cuentan con capacidad instalada inadecuada. Lo mismo va a suceder para los siguientes servicios, ¿no? El servicio de formación de posgrado tiene su respectivo indicador, el servicio de investigación e innovación, el servicio de extensión cultural, protección social y educación continua, y el servicio de gestión institucional de la educación superior universitaria, ¿no? Entonces, como se aprecia, hay cinco servicios asociados a la educación superior universitaria, con sus respectivos indicadores. Entonces, la medición de brecha, como hemos manifestado, es el número de unidades productoras con capacidad instalada inadecuada, que a través de una inversión cambian de su estado, ¿no? De inadecuada a contar con una capacidad instalada adecuada. Identificación de las unidades productoras de los servicios asociados a la educación superior universitaria. Tenemos en este caso el nombre por nombre de servicio y el nombre de la unidad productora, ¿no? Y estos términos ya están definidos, por ejemplo, en este caso en la RM 071-2019 del Minedu, ¿no? Que aprueba los indicadores de brecha de infraestructura y los accesos a los servicios públicos correspondientes. Entonces, en este documento es muy importante que las UF revisen esta documentación porque va a encontrar justamente todas estas definiciones, ¿no? Y también el caso de la
la aprobación de las notas técnicas, en este caso de educación superior universitaria, a través del informe 140-2021 de Minedu, ¿no? De la U. Entonces, para el primer servicio tenemos el servicio de formación de pregrado. La unidad productora es específicamente las escuelas profesionales, ¿no? Para el servicio de formación de posgrado, la unidad productora es la unidad de posgrado. Para el servicio de investigación e innovación, educación superior universitaria, la unidad productora es la unidad de investigación. Para el servicio de extensión cultural, producción social y educación continua, tenemos en este caso dos unidades productoras: los centros de extensión cultural y producción social y los centros de educación continua. Para el caso de servicio de gestión institucional, aún estamos en proceso de validación, ¿no? De elaboración y validación con el MEF para poder definir cuáles son específicamente las unidades productoras vinculadas a este servicio. En esta oportunidad nos vamos a abocar a centrarnos en los 4 primeros servicios. Vamos a comenzar con la parte práctica, ¿no? La identificación de las unidades productoras en los servicios asociados a la educación superior universitaria en una universidad, ¿no? ¿No? Una unidad productora del servicio de formación de pregrado, por ejemplo, hemos dicho como unidad productora las escuelas profesionales, ¿no? Que a su vez pueden compartir, digamos, ambientes administrativos, tales como el decanato, la dirección, ¿no? Y esto en conjunto van a formar una facultad. De igual forma tenemos otras facultades con otras unidades productoras, otras escuelas profesionales. Entonces, cuando queremos determinar el número de unidades productoras del servicio de pregrado, vamos a contabilizar en este caso 12, ¿no? Tenemos las que se muestran acá. Para el caso de la unidad productora del servicio de formación de posgrado, estas se determinan se vienen dando a través de las unidades de posgrado, que en conjunto están asociadas con la escuela de posgrado. Pero también se aprecia que hay unidades de posgrado que son administradas por las facultades, ¿no? Entonces, cuando queremos determinar cuál es el número de unidades productoras de posgrado, tenemos que contabilizar tantas las que se encuentran en escuelas como aquellas que pertenecen a una facultad determinada, ¿no? En el caso de la unidad productora del Servicio de Investigación e Innovación, también tenemos unidades de investigación que asociadas forman parte del Instituto de Investigación, así como también tenemos unidades de investigación que forman parte de alguna facultad, ¿no? Determinamos el número de unidades de investigación respectivas en total de la universidad. En el caso de la unidad productora de Servicio de Extensión Cultural, Producción Social y Educación Continua, de igual forma, tenemos estos centros de extensión cultural y centros de educación continua, ¿no? Que en conjunto forman parte del Centro de Extensión y Producción Social y Educación Continua. También se aprecia que estos centros también pueden estar administrados también o tienen dependencia de alguna facultad, ¿no? Así determinamos cuál es la cantidad de unidades productoras de este servicio. Para el caso de las unidades productoras de gestión institucional, como se manifestó, estamos en proceso de validación de estas unidades productoras, pero podemos mencionar algunos tipos de oficinas administrativas y orgánicas o que se encargan de un tipo de servicio, ¿no? Por ejemplo, tenemos oficinas administrativas de la sede central, unidades de infraestructura y servicios transversales que se encargan de todos los sistemas de servicios básicos, ¿no? Agua potable, desagüe, entre otros, ¿no? Como también tenemos oficinas relacionadas con bienestar social, ¿no? Tales como el comedor universitario, la atención a salud, residencia universitaria, entre otros, ¿no? En conjunto formarían parte de las unidades de gestión institucional. Determinamos el número de unidades productoras. Y en conjunto forman parte de la universidad. En el ejemplo 2 tenemos como identificación a través de las unidades productoras de pregrado, ¿no? En una facultad. Vamos a tener, por ejemplo, edificaciones, ¿no? Estas edificaciones en conjunto forman parte de una escuela profesional. Entonces, la unidad productora es la escuela profesional, no es la edificación. Eso hay que tenerlo muy en cuenta porque a veces en algunas formulaciones hemos visto, método de evaluar, que consideran la edificación como unidad productora. No. La unidad productora es la escuela profesional en su conjunto, ¿no? Tenemos otra escuela profesional, tercera escuela profesional como unidad productora.
A su vez también hay edificaciones que, por ejemplo, son de múltiple uso o de uso compartido, ¿no?, entre una u otra escuela, o en varias escuelas, ¿no? Que pueden ser también ambientes administrativos, ¿no?, como espacios de áreas exteriores o horas exteriores que pueden ser compartidos o de uso exclusivo, ¿no? Como se vuelve a decir, estos espacios o estas edificaciones por sí solos no son la unidad productora. La unidad productora es toda la escuela profesional, ¿no? Y que el conjunto de escuelas profesionales forma parte de la facultad, ¿no? Tenemos unidad productora 1, unidad productora 2, unidad productora 3. Y tenemos que el número de unidades productoras, en este caso de pregrado, serían 3, ¿no? En el ejemplo 3 tenemos la identificación de la productora de una facultad que brinda varios servicios, ¿no? Tenemos una edificación, por ejemplo, que tiene 3 pisos, por ejemplo, y un primer piso es todo, es una escuela profesional, ¿no? Escuela profesional 2 y escuela profesional 3, ¿no? Y tiene también ambientes compartidos, ¿no? Una edificación que podría tener un piso exclusivo para el instituto de investigación y otro para la unidad de posgrado, ¿no? Y una tercera edificación de un centro de extensión cultural y producción social, ¿no? Entonces, que en conjunto forman parte de una facultad. Entonces, ¿cuántas unidades productoras tenemos en este caso? 3 unidades productoras en servicio de pregrado, ¿no? Una unidad productora de servicio de posgrado, una unidad productora de servicio de investigación y una unidad productora de servicio de extensión cultural, producción social y educación continua, ¿no? Entonces, aquí podemos apreciar ya los números de unidades productoras por cada uno de los servicios identificados, ¿sí? Número 4, tenemos una identificación de unidad productora en una sede universitaria, ¿no? Vamos a tomar el caso de la Universidad Nacional de Altiplano, ¿no?, donde el local es la sede principal. En este caso tenemos toda la sede universitaria y en ellos se encuentra, por ejemplo, el servicio de pregrado, servicio de formación de posgrado, servicio de investigación, servicio de extensión cultural, producción social y educación continua, así como el servicio de gestión institucional, ¿no? Entonces, en cada uno de ellos va a haber la determinación de las unidades productoras de los respectivos servicios, ¿no? Ejemplo número 5, que sería identificación por el servicio de pregrado en una sede universitaria. Por ejemplo, en este caso están agrupadas por áreas, ¿no? En el área de biomédicas tiene sus facultades y a su vez dentro de cada una de las facultades se van a encontrar algunas escuelas profesionales, ¿no? Algunas facultades tendrán una o dos o más escuelas profesionales, ¿no? Igual que tiene un área de ingeniería, todas las facultades y escuelas profesionales, y un área de sociales también, ¿no?, con facultades y escuelas profesionales. Entonces, cuando queremos determinar el número de unidades productoras, serían en total las 33 escuelas profesionales, ¿no?, para el caso del servicio de pregrado. En el ejemplo número 6 tenemos la identificación de la unidad productora de pregrado de una facultad en una sede universitaria, ¿no? Nuevamente tenemos el ejemplo de la Universidad Nacional de Altiplano, ¿no?, y escogemos, por ejemplo, la Facultad de Ciencias Agrarias. En esta Facultad de Ciencias Agrarias se encuentran 3 escuelas profesionales: Ingeniería Agronómica, Ingeniería Industrial, Ingeniería Topográfica y Agrimensura, ¿no? Tenemos la codificación y tenemos cuál es el estado de esta unidad productora, que la escuela profesional es inadecuado, ¿no?, en el caso de los 3. Entonces, aquí tenemos una escuela que tiene una edificación, tenemos la segunda escuela y la tercera escuela. Ahora, no necesariamente las facultades se encuentran congregadas o en un solo punto, no pueden estar en diversas ubicaciones de la sede universitaria, ¿no?, y que también cuentan con edificaciones de ambientes administrativos compartidos, ¿no? Igual forma las zonas de las obras exteriores, ¿no?, compartidas, o zonas de obras exteriores de uso exclusivo, ¿no?, y que en conjunto forman parte de la Facultad de Ciencias Agrarias, ¿no? Entonces, aquí hay que diferenciar qué es facultad y cuáles son las escuelas profesionales, que son a su vez unidades productoras, ¿no? Pues, para este caso se va a hacer una priorización de intervención en estas 3 escuelas profesionales, ¿no? En el siguiente ejemplo vamos a ver la identificación de la unidad productora del servicio de pregrado de la universidad universitaria, ¿no?
la medición de brechas. En este caso, cogemos el mismo ejemplo de la Universidad Nacional del Altiplano y se hace un supuesto, ¿no?, para fines prácticos y didácticos de definir, por ejemplo, el estado de cada una de las escuelas, ¿no? Por ejemplo, en este caso, las áreas de biométricas están inadecuadas, áreas sociales que tienen algunas escuelas profesionales en estado inadecuado, otras en estado adecuado, y la área de ingeniería, ¿no? De igual manera, estados adecuados e inadecuados, algunos de sus escuelas profesionales. Entonces, si nos centramos a la Facultad de Ciencias Agrarias, que era el ejemplo número 6, y se va a hacer una priorización de intervención con un PIT en 3 unidades productoras de la Facultad de Ciencias Agrarias, vamos a determinar que la brecha actual, por ejemplo, de en la universidad, se definió que las 35 son el número total de las escuelas profesionales, de las cuales 10 se encuentran en estado adecuado y 25 en estado inadecuado, ¿no? Y tiene sus respectivos porcentajes de ahí de brecha. Y una brecha en el 2023, luego que se haga intervención con un proyecto de inversión en estas 3 escuelas profesionales, se va a hacer por ejemplo, van a pasar de 10 que estaban en estado adecuado a 13, ¿no? Que va a sumar esas 3 escuelas profesionales que se están interviniendo con este proyecto de inversión, y el número de escuelas profesionales de estado inadecuado va a reducirse, ¿no?, de 25 a 22. Por lo tanto, el porcentaje también se va a reducir. Entonces, en este caso, hay una contribución al cierre de brecha con un PIT en 3 escuelas profesionales, en la Facultad de Ciencias Agrarias, en una disminución de 8 puntos porcentuales, ¿no? El segundo punto son los factores productivos, ¿no? Tenemos, por ejemplo, unidades productoras, factores productivos y activos estratégicos. La unidad productora, educación superior universitaria, cuentan con un conjunto de factores productivos, como hemos dicho al inicio de esta presentación, ¿no?, tales como infraestructura, equipos, mobiliarios, personal, organización, gestión, entre otros, ¿no?, que articulados entre sí tienen la capacidad de proveer servicios asociados a la educación superior universitaria. Entonces, estos factores productivos se dividen en 2. En este caso, los factores productivos que no contribuyen al cierre de brecha y los factores productivos que contribuyen al cierre de brecha. Para el primer caso, tenemos factores productivos asociados a la nivel de utilización de la capacidad, ¿no?, tales como personal, materiales, insumos, organización, de capacitación, de gestión, entre otros, ¿no? Y estos, cuando se quiere usar un tipo de intervención, estos se realizan a través de otros de gastos corrientes o operativos, ¿no?, que no están en el marco del invierte. Entonces hay que diferenciar este aspecto, ¿no? Segundo punto, relacionado a los factores productivos que contribuyen al cierre de brecha, estamos, en este caso, ¿cuáles son esos factores que están asociados a la capacidad de producción de una unidad productora? Lo que conocemos, ¿no?, infraestructura física, equipos, mobiliario, terrenos, vehículos intangibles. En el caso de educación superior universitaria no aplica el factor productivo de infraestructura natural, ¿no?, es para otro sector, ¿no? Y esto se interviene en activos estratégicos con inversiones en el marco del invierte, a través de proyectos o IOAs, ¿no? Relacionados a los factores productivos que contribuyen al cierre de brecha, tenemos, ¿no?, ¿qué factores? Que antes mencionamos, la infraestructura física, equipos mobiliarios, terrenos, vehículos e intangibles, ¿no?, y que se aplican sobre activos estratégicos en el marco del invierte, ¿no? Tercer ítem, tenemos los activos estratégicos, y comenzamos con la definición de los activos estratégicos, ¿no?, que en el marco del invierte, un activo califica como activo estratégico cuando directa o indirectamente constituye un factor limitante de la capacidad de producción de servicios que brinda una unidad productora. En el caso de la OPMI del sector de educación ha realizado un análisis de las unidades productoras a partir de procesos de producción de los servicios asociados a la educación superior universitaria, y como resultado de este análisis ha identificado un listado de activos estratégicos de los siguientes servicios, ¿no? Estos servicios están referidos al servicio de formación de pregrado, investigación, innovación, formación de posgrado y extensión cultural, protección social y educación continua, ¿no? Y estos listados se encuentran, en este caso, aprobados mediante el oficio
2019 del MINEDU de la UPI. La identificación de los activos estratégicos. Tenemos activos, que en este caso hemos dicho activos estratégicos que van por el marco del invierte, y activos no estratégicos que están fuera del marco del invierte. Los primeros se subdividen a su vez en activos estratégicos asociados a la capacidad de producción, donde se pueden desarrollar a través de PIT o IOR, y activos estratégicos no asociados a la capacidad de producción, ¿no? De igual forma a través de proyectos de inversión o IOR. Para el caso de los primeros activos que son asociados a la capacidad de producción, tenemos en este caso activos de infraestructura, que son las aulas, laboratorios y talleres. Básicamente son estos. ¿Y por qué se definen estos? Porque son imprescindibles para el desarrollo de las actividades de cada servicio. Son esenciales para la continuidad y calidad del servicio. Su dimensionamiento depende directamente de la cantidad de beneficiarios, así como constituyen un factor limitante en la capacidad de producción que brinda una unidad productora, e inciden en el dimensionamiento de otros ambientes de la unidad productora asociados a un servicio. En el caso de los activos no asociados a la capacidad de producción, tenemos, en el caso de infraestructura, de los activos de infraestructura, tenemos los otros ambientes, ¿no? O espacios o estructuras, tales como, por ejemplo, otros ambientes académicos, ¿no? Exceptuando las aulas, puede ser, por ejemplo, biblioteca, ¿no? Es un ambiente académico, pero que no son activos estratégicos no asociados a la capacidad de producción, ¿no? Ambientes administrativos, ambientes de soporte o servicio, ¿no? Casetas de vigilancia, depósitos, servicios técnicos, entre otros, ¿no? O espacios o estructuras exteriores, ¿no? Pasadizos, patios, veredas, redes de servicios básicos, ¿no? Otro tipo de estructuras, ¿no? Entre otros. También tendremos que considerar como activos, como activos estratégicos no asociados a la capacidad de producción aquellos activos de mobiliario y activos de equipos. En el caso de los activos no estratégicos, los que están fuera del marco del invierte, realizan a través de otros gastos de capital, ¿no? Y no contribuyen al cierre de brechas, y se realizan a través de otros sistemas fuera del invierte, como se indicó. Los activos estratégicos y su relación con la capacidad de producción, ¿no? Para el caso de pregrado. A continuación se muestran algunos activos asociados y no asociados a la capacidad de producción. Tenemos las edificaciones, tenemos los activos estratégicos asociados a la capacidad de producción, que en este caso tenemos aulas, laboratorios y talleres. Y los otros activos estratégicos, pero que no están asociados a la capacidad de producción, tenemos diversos ambientes, ¿no? Como se mencionó, administrativos, de soporte, servicios, tenemos espacios deportivos o estructuras también, ¿no? De los servicios básicos, pues. Ahora, tenemos acá la lista de activos estratégicos de infraestructura correspondientes a los establecidos en las normas del sector, ¿no? Realmente lo podemos ubicar en este link, ¿no? Del MINEDU, relacionado a programación multianual de inversiones. Nuevamente tenemos esta ventana, escogemos la segunda pestaña, que es la fase de formulación y evaluación, y nos dirigimos en este caso hacia el ítem número 2, ¿no? Listado de activos estratégicos según servicio. Y vamos a tener una serie de listados, ¿no? En formato Excel de todos los servicios, ¿no? Desde educación básica regular, técnica, técnico-productiva, y también tenemos en este caso los que son o relacionados con la educación superior universitaria, ¿no? ¿Cuál es su relación de las unidades productoras y sus activos estratégicos? Hemos dicho que la unidad productora, tenemos sus factores productivos, tales como infraestructura, y tenemos acá un listado de ejemplos referenciales de activos estratégicos, ¿no? Puedo mencionar acá algunos: aulas, laboratorios, talleres, entre otros, ¿no? Equipos, también tenemos acá la relación de equipos referenciales de activos estratégicos, de igual forma con mobiliario, terreno, vehículos e intangibles. Ahora, esta es una lista referencial porque no está especificada por tipo de servicio, ¿no? Vamos a ver más adelante ya específico por tipo de servicio. En los activos estratégicos según el servicio de la educación superior universitaria tenemos
como mencionamos, ubicados en esta página del Minedu. Y vamos a tener para el servicio 11, que es el servicio de educación superior universitaria, ¿no?, de pregrado. Hemos dicho que la unidad productora es la escuela profesional y tenemos el listado ya específico de activos estratégicos, tanto para infraestructura, para mobiliario y equipos, ¿no? Para el servicio 12, que es el servicio de posgrado, la unidad productora sería la unidad de posgrado y sus respectivos listados de activos estratégicos, ¿no? De igual forma. Lo mismo va a suceder para el caso del servicio de investigación, la unidad productora es la unidad de investigación, y para el servicio de extensión cultural, protección social, que tiene su respectiva unidad productora, el mismo nombre, y el listado de activos estratégicos, ¿no? Vamos a entrar ahora en la parte práctica, el ejemplo de identificación de la unidad productora de pregrado y sus activos estratégicos, ¿no? Esto está de acuerdo, por ejemplo, al tipo de intervención que se requiere hacer, ¿no? Según el análisis de los activos, que se puede ser realizada a través de un proyecto de inversión o mediante una IOR, ¿no? Por ejemplo, hemos dicho un ejemplo donde una facultad puede tener, por ejemplo, tres escuelas profesionales, ¿no?, que no necesariamente están agrupadas en un solo espacio, ¿no?, están dispersas a lo largo del campus universitario. Y identificamos, por ejemplo, que la facultad, por ejemplo, tiene tanto bloques que son de uso exclusivo de una escuela profesional o una unidad productora, ¿no?, y también cuenta con otros bloques de uso compartido, ¿no?, con lo cual se puede determinar, ¿no?, identificar los bloques, las edificaciones, los activos estratégicos, ¿no?, que ya se presentó anteriormente en las anteriores láminas, ¿no?, el nombre de la unidad productora a la cual pertenecen estos activos y el estado que requieren como intervención, ¿no? Por ejemplo, algunas están en estado inadecuado porque requieren un reforzamiento estructural, otras van a requerir de repente una demolición o construcción nueva, entre otros, ¿no? Como también se puede ubicar también edificaciones, ¿no?, que están en estado adecuado, ¿no? Pues, como se ve, el análisis se tiene que hacer a nivel de unidad productora, ¿no? Capacidad de producción, es el cuarto punto. Vamos a iniciar con conceptos relacionados a la capacidad de producción. ¿Qué es la capacidad de producción? Es la cantidad de servicios por unidad de tiempo, ¿no?, expresados en semestres, años, entre otros, que una unidad productora puede ofrecer para la prestación del servicio, ¿no? Por ejemplo, para el caso de los servicios de pregrado, la unidad de medida de capacidad de producción estaría dada por el número de horas académicas por semestre. Para el caso de formación de posgrado, sería el número de horas académicas por semestre. Para el servicio de investigación e innovación, es el número de aforo máximo. Para el servicio de extensión cultural, producción social, educación continua, sería a través de la unidad de medida de esta capacidad de producción, a través del aforo máximo también. Entonces vamos a tener que conocer algunos conceptos específicos de qué cosa es una capacidad de diseño, una capacidad actual, una capacidad final, una capacidad óptima, ¿no? Entonces, en suma es la máxima capacidad que puede brindar el servicio, ¿no?, de acuerdo al tipo, según su definición. Entonces, tenemos tipos que hemos mencionado. La capacidad de diseño está referida a lo que se ha sido intervenido originalmente, ¿no? La capacidad actual es referida a la situación actual en la que se va a ser intervenida. La capacidad final está relacionada a la mejora de las condiciones actuales luego de ser intervenida a través de un proyecto de inversión o una IOR. Y una capacidad óptima está referida a la mejora de las condiciones actuales que garanticen el cumplimiento de los estándares de la unidad productora, ¿no? ¿Qué conceptos tenemos relacionados a la modificación de la capacidad de producción, ¿no? La capacidad se puede medir a través de un número de alumnos, por ejemplo, que pueden hacer el servicio, y su modificación se puede estimar de la siguiente manera, ¿no?, como un porcentaje del incremento de la capacidad de producción, o que también se conoce como una variación de la capacidad de producción, que está dada por la división entre la capacidad final y la capacidad de diseño, menos 1 multiplicado por 100%.
Entonces, en ese sentido tenemos que las IOAR de rehabilitación y reposición no permiten modificaciones que incrementen la capacidad de producción. Las IOAR de modificación y ampliación marginal del servicio permiten intervenciones que incrementen la capacidad de producción hasta el 20%. Superado ese límite del 20%, cualquier incremento por encima de este valor se debe realizar a través de proyectos de inversión. Conceptos relacionados a la modificación de la capacidad de producción. No. Tenemos una capacidad de diseño de la unidad productora. Tenemos que está determinada por la capacidad de diseño de los activos estratégicos, tanto de aulas, de laboratorios y de talleres. Es decir, cuando nos mencionen cuál es la capacidad de diseño de esta unidad productora en el caso del pregrado, tenemos que considerar estos tres factores productivos. Repito, la capacidad de diseño de las aulas, capacidad de diseño de los laboratorios y capacidad de diseño de los talleres. Para la capacidad actual, de igual forma, ¿no? Sobre estos mismos activos, para la capacidad final, de igual manera, y finalmente para la capacidad óptima de la unidad productora, respectivamente. Ahora nos vamos a centrar en la capacidad de diseño de la unidad productora. Entonces, para lo cual previamente tenemos que calcular el número de horas pedagógicas disponibles por semestre. Recuerden que era la unidad de capacitación, ¿no? De la capacidad de producción. Está dado por el número de horas pedagógicas disponibles por semestre, que se calcula de la siguiente manera, ¿no? El número de horas pedagógicas disponibles por día, por el número de días a la semana, por el número de semanas por semestre. Por lo tanto, para cada activo estratégico que modifica la capacidad de producción, se aplican las siguientes fórmulas, ¿no? Para la capacidad de diseño, que es este primer factor de esta primera ecuación, vendría a ser el número de activos estratégicos de aulas, ¿no? ¿Cuántas aulas? Multiplicada por el número de horas pedagógicas disponibles por semestre, que ya fue calculado previamente, por el número de alumnos, que es el aforo máximo de este tipo de activos estratégicos en las aulas. De igual forma se va a realizar el cálculo para la capacidad de diseño de laboratorio, que es el segundo factor de esta ecuación, y de igual forma para el caso de los talleres, ¿no? Se sigue la misma mecánica, la misma secuencia. Eso es la capacidad actual. Obviamente hay que calcular nuevamente el número de horas pedagógicas de ese momento, ¿no? Dada por la fórmula indicada. Y nuevamente también la capacidad actual para el caso de las aulas, para la capacidad actual para el caso de laboratorios y la capacidad actual para el caso de talleres, ¿no? Capacidad final de la unidad productora, de igual manera, se calcula previamente, en este caso, las horas pedagógicas disponibles por semestre, y luego se procede ya al cálculo específico de cada una de estas capacidades, tanto de aulas, de laboratorios y talleres. Igual la misma secuencia que en el caso de la capacidad óptima. Entonces vamos a establecer en forma gráfica, por ejemplo, estos conceptos, ¿no? Tenemos en una línea de tiempo la capacidad de producción de una unidad productora, ¿no? Un tiempo cero, digamos, debería ser la creación de la unidad productora. En un tiempo 1, vendría a ser la capacidad de diseño, es decir, con la cual se diseñó, ¿no? Inicialmente esta unidad productora, ¿no? Intervención, y se aplican toda la intervención con los criterios técnicos de diseño, ¿no? Va a haber un tiempo 2, que es el tiempo relacionado a la capacidad actual, donde si no se produce una intervención a través de una inversión, hay una disminución de esta capacidad, ¿no? Debido por múltiples factores, ¿no? Que son factores climatológicos, fallas estructurales en edificaciones, desgaste de los equipos inmobiliarios, fallas en la infraestructura, entonces, que hacen disminuir esta capacidad de producción. Y hay un tiempo 3, que es la capacidad final, ¿no? Donde se produce una intervención mediante inversiones. Entonces, aquí se pueden producir ese escenario. El primer escenario es que se haga una inversión, hacer una inversión que trate de recuperar esa capacidad
producción, pero que no llega al óptimo, es decir, no llega al diseño. Y puede presentarse un escenario 2, ¿no? Donde en este caso se llega a recuperar la capacidad de diseño, ¿no? Y se obtiene una capacidad óptima. Se ve que está al mismo nivel de la capacidad de diseño del tiempo 1, ¿no? En este caso, en el escenario número 2. Y en un escenario 3, por ejemplo, a través de una inversión también, se podría llegar a superar, ¿no? En este caso, el parámetro que fue considerado para la capacidad de diseño, ¿no? Esto se aplica más que todo cuando hay casos de cobertura, por ejemplo, ¿no? Presión por cobertura, ¿no? ¿Qué acciones modifican y no modifican la capacidad de producción? Tenemos que las acciones, por ejemplo, están definidas por dos factores: la naturaleza de acción, que se ha referido a qué cosa se va a hacer, y el activo estratégico sobre qué es lo que se va a hacer. Lo cual tenemos naturalezas de acción. ¿Y cuáles son esas naturalezas de acción? Por ejemplo, tenemos la construcción, reparación, remodelación, reforzamiento estructural o adquisición. Por ejemplo, para el servicio de pregrados se pueden considerar las siguientes acciones. Sobre acciones en activos estratégicos asociados a la capacidad de producción. A través, por ejemplo, de construcción de aulas, laboratorios, talleres. ¿Qué son los que modifican la capacidad de producción? Recuerdan que se les comentó sobre que las acciones sobre estos activos son los que están relacionados justamente que están asociados a la capacidad de producción, ¿no? Entonces, cualquier intervención en ellos modifica la capacidad de producción, ¿no? Mientras que, en este caso, acciones de reforzamiento de aulas, laboratorios, talleres o rehabilitación de aulas, laboratorios y talleres no modifican la capacidad de producción, ¿no? Tenemos también acciones en activos estratégicos no asociados a la capacidad de producción, que están dadas, por ejemplo, a construcción de aquellos activos que no están asociados a la capacidad de producción. Recordando un poco, estos activos estratégicos no asociados a la capacidad de producción se refiere a otros ambientes académicos, ambientes administrativos, ambientes de soporte, ambientes de servicios, de espacios y estructuras exteriores, ¿no? Es decir, todo lo que no fuera aulas, los que no son laboratorios, lo que no son talleres. Cualquier otro tipo de estos activos estarían clasificados como activos estratégicos no asociados a la capacidad de producción, ¿no? Entonces se puede desarrollar, por ejemplo, ahí construcción, reforzamiento, rehabilitación, adquisición, ¿no? de equipos estratégicos de mobiliario y adquisición de activos estratégicos de equipos, ¿no? Como se mencionó, no modifican la capacidad de producción. En este ejemplo vamos a ver el desarrollo de estos conceptos teóricos con este ejemplo práctico, ¿no? Estimación de la capacidad de producción de una unidad de productora de pregrado. En este caso, en este ejemplo vamos a desarrollar una escuela profesional, por ejemplo, que como unidad productora fue creada hace 16 años, ¿no? Siendo los activos estratégicos con los cuales se diseñó para brindar el servicio de formación de pregrado los siguientes, ¿no? 7 aulas, un laboratorio y un taller. Eso fue al inicio, con el diseño, ¿no? En la actualidad, este año, debido al tiempo transcurrido y a la falta de mantenimiento adecuado, se evidencian ciertas fallas no estructurales y no estructurales en algunos de esos ambientes, ¿no? Y algunos requieren ser demolidos, otros requieren ser rehabilitados, ¿no? En este caso, los que requieren ser demolidos y los que no se está brindando el servicio serían 2 aulas, un laboratorio y un taller. Actualmente solamente se cuenta con ambientes en estado regular de funcionamiento. En este caso, si tenemos las 5 aulas, ¿no? Considerando que 7 fueron las que se diseñaron y 2 las que no se brinda el servicio, nos quedarían las 5 aulas que están en funcionamiento, no en regular estado, pero que requieren algún tipo de intervención, ¿no? Debido a que los demás activos estratégicos no han sido atendidos con ninguna intervención.
Entonces, ante ello se plantea, para el ejemplo, en un tiempo 3, ¿no? 3 escenarios para la intervención mediante inversión en una unidad productora. Estos 3 escenarios, vamos a detallarlos. Un escenario 1 vendría a ser que la unidad formuladora plantea una propuesta de intervención mediante una inversión de rehabilitación de 5 aulas, la demolición y construcción de un laboratorio, la demolición y construcción de un taller, ¿no?, de la unidad productora, quedando pendiente la demolición y construcción de un aula. Es una propuesta, una primera propuesta, un primer escenario. En el segundo escenario, la unidad formuladora plantea una propuesta de intervención mediante una inversión de, efectivamente, de la rehabilitación de estas 5 aulas, la demolición y construcción de 2 aulas, la construcción de un laboratorio y la demolición de un taller. Demolición y construcción de un taller. En un escenario 3, la unidad formuladora plantea la propuesta de intervención mediante la inversión de la rehabilitación de estas 5 aulas, demolición y construcción de 2 aulas y construcción de 2 nuevas aulas para incrementar la cobertura. Es decir, para poder tener un mayor número de jóvenes que en este momento no están accediendo al servicio educativo de educación superior universitaria, ¿no? Además de la demolición y construcción de un laboratorio y la demolición y construcción de un taller. Entonces tenemos estos 3 escenarios y estas acciones que me deberían ser la prevención sobre activos estratégicos, ¿no? Entonces, la pregunta sería, ¿se requiere establecer cuáles son los escenarios, cuál de los escenarios propuestos no constituye una inversión o está fraccionada? Otra segunda pregunta sería, ¿se requiere calcular el porcentaje de incremento de la capacidad de producción o la modificación o la variación, ¿no?, a nivel de escuela profesional solamente para el escenario número 3, ¿no? Y finalmente, ¿se requiere establecer los valores de la capacidad de producción en la línea de tiempo? Entonces, para la primera pregunta, que se refiere a establecer cuál de estos escenarios propuestos de los 3 no constituye una inversión o está fraccionada, vamos a analizar escenarios de forma independiente. Para el escenario 1, ¿no?, ¿cuál sería el sustento de las intervenciones sobre los activos estratégicos asociados a la capacidad de producción del servicio de formación de pregrado, es decir, aulas, laboratorios y talleres, se dan de manera integral a fin de brindar un adecuado servicio educativo? Por lo tanto, no pueden quedar pendientes la ejecución o construcción de dichos activos estratégicos asociados a la capacidad de producción, ¿no? Y por lo tanto se constituye un fraccionamiento. ¿Qué es lo que pasa? Que en este escenario se está dejando de lado, por ejemplo, la construcción de un aula, ¿no? Y al dejarse de lado, no se está atendiendo integralmente todo el servicio que brinda esa escuela profesional, por tanto no se estaría fraccionando en este caso. Entonces sí sería un fraccionamiento, por lo tanto no procede esta propuesta de inversión, ¿no? Eso hay que tenerlo muy en cuenta, muy claro. Ante un escenario número 2, ¿no?, el sustento sería, la intervención es integral, ¿no? ¿Por qué en este caso es integral? Porque no solamente se está rehabilitando las 5 aulas, sino que se está construyendo las 2 que estaban pendientes por demoler y construir. Y se está construyendo además un laboratorio y un taller. Por lo tanto, en este caso, a través de esta inversión, ¿no?, esta intervención, a través de se logra una capacidad óptima que se recupera el valor de la capacidad de diseño, ¿no? No es un fraccionamiento, ¿no?, porque la intervención es integral. Por lo tanto, procede esta propuesta de inversión. Un escenario 3, ¿no?, que se indicó anteriormente, se tiene la rehabilitación de las aulas, construcción de esas dos aulas que estaban pendientes de ejecutarse, y la construcción de otras 2 nuevas aulas que incrementan la cobertura, ¿no? Y también la construcción de tanto del laboratorio y el taller que estaban en malas condiciones, ¿no? Entonces, por lo tanto, en el sustento tenemos que esta intervención, además de ser integral, incrementa su capacidad de producción, ¿no? ¿Por qué? Porque está haciendo una cobertura mayor. Por lo tanto, no es un fraccionamiento y sí se procedería con la propuesta de inversión. Para
en este caso, para el cálculo del incremento de la capacidad de producción o la modificación o la variación de la capacidad de producción, a nivel de escuela profesional se requiere conocer previamente cuál es el valor de la capacidad final y cuál es el valor de la capacidad de diseño por cada tipo de activo estratégico, ¿no?, que modifica la capacidad de producción. Es decir, la capacidad final, por ejemplo, de aulas, laboratorios y talleres, y la capacidad de diseño tanto para aulas, laboratorios y talleres respectivamente, ¿no? Y como hemos dicho, que se ejecutan en diferentes tiempos, ¿no? Entonces, previamente se tiene que calcular, como se manifestó, el número de horas pedagógicas disponibles por semestre. En este caso vendrían dado por esta fórmula antes indicada, que es el número de horas pedagógicas disponibles por semestre, que viene a ser el número de horas pedagógicas disponibles por día, número de días a la semana y por número por semestre. Para el caso práctico, por ejemplo, si se dispone de 10 horas pedagógicas por día, los 5 días de la semana, por 16 semanas por semestre. Obtenemos 800 horas pedagógicas disponibles por semestre. Entonces procedemos a calcular ahí la capacidad de diseño, como se manifestó, ¿no?, tanto para aulas, capacidad de diseño para laboratorios, capacidad de diseño para talleres. En forma individualizada, digamos, cada uno de estos factores vendría a ser cuál es el número de activos. Como estamos hablando de diseños, cuántos ambientes se diseñaron en este momento, fueron 7 aulas, ¿no?, para el ejemplo. El número de horas serían las 800 ya calculadas, y el número de alumnos, que es el aforo máximo por activo, que en este caso de las aulas es 30 alumnos por aula. Hacemos la respectiva multiplicación y obtenemos 168.000 horas pedagógicas disponibles por semestre por alumno, ¿no?, como un valor 1, ¿no? Lo mismo va a suceder para la capacidad de diseño de laboratorios. Tenemos un laboratorio, 800 horas y 30 alumnos por laboratorio. Tenemos 24.000 horas pedagógicas, como un valor número 2. Para la capacidad de diseño de talleres, de igual forma, ¿no? ¿Cuánto es el número de talleres diseñados? Es 1. Horas pedagógicas, 800. Número de alumnos serían 30 alumnos por taller. Y tenemos un valor de 24.000 horas pedagógicas como un valor 3, ¿no? Entonces, finalmente, para determinar cuál es la capacidad de diseño final, capacidad de diseño de la unidad productora, sumamos estos 3 valores, ¿no?, 1, 2 y 3, y vamos a obtener aquí que el número total de capacidad de diseño para la unidad productora es de 216.000 horas pedagógicas disponibles por semestre por alumno. Hasta ahí es el cálculo del diseño, de la capacidad de diseño. Para el cálculo de la capacidad final, que es el otro parámetro que necesitamos para determinar el porcentaje, ¿no?, tenemos también la capacidad final tanto en aulas, laboratorios y talleres. De igual manera, si estamos hablando del escenario 3, donde se construyen 2 aulas adicionales, entonces pasaría de 7 aulas a 9 aulas en total, ¿no? El número de horas pedagógicas, 800, y el número de alumnos, que es el aforo, ¿no? Vamos a tener un valor de 216.000 horas pedagógicas, que ese es el valor número 1, ¿no? De igual manera, hacemos el cálculo para capacidad final de laboratorios. Tenemos 24.000 horas pedagógicas, que es el valor número 2, y la capacidad final para talleres, de igual forma, ¿no?, un taller, y tenemos 24.000 horas pedagógicas, que es el valor número 3. Conclusión, tenemos aquí que la capacidad final vendría a ser la suma de estos 3 valores, con lo que vendría a ser el valor de 264.000 horas pedagógicas disponibles por semestre por alumno. Entonces, con esa información, ¿no?, reemplazamos en la forma respectiva, ¿no?, y con lo cual determinamos que el porcentaje de incremento de la capacidad de producción o la modificación o la variación es el orden del 22.22%, ¿no? Entonces esto se haría a través de un proyecto de inversión. Para el caso de establecer cuáles son los valores de la línea de tiempo, ¿no?, tiempo 0, que es el tiempo de la creación de la unidad productora. En el tiempo 1, hemos dicho que es la capacidad de diseño, ¿no? Entonces se diseñó con 9 ambientes, tanto 7 talleres, 2
un laboratorio y un taller, ¿no? Tenemos el valor de la capacidad de diseño, y luego mencionamos que en un tiempo 2, debido a que diversos factores, ¿no?, decae esa capacidad de producción, y en un tiempo 3, ¿no?, tenemos una capacidad de diseño, ¿no?, que es a futuro. Entonces acá hay 3 escenarios, ¿no? Recuerdan el escenario 1, donde se rehabilitaba las aulas, las 5 aulas, y solamente se construía un laboratorio y un taller, pero se quedaba pendiente la demolición y construcción de un aula, entonces no se llega al óptimo. Entonces esto estaría haciendo ese funcionamiento y por lo tanto no correspondería o no procedería esta inversión, ¿no? Para el escenario número 2, se llega a tener todos los ambientes requeridos de acuerdo, y se obtiene esta capacidad óptima que se equipara a la capacidad de diseño en tiempo 1, ¿no? Y en el escenario número 3, ¿no?, con la construcción de 2 aulas adicionales y intervención en los demás activos estratégicos, se supera esta capacidad de producción, ¿no?, porque hay una mayor cobertura. ¿Cuál es la identificación de tipo de intervención? ¿No? Tenemos que realizar ciertos pasos o análisis, ¿no? El análisis 1 sería identificación de las unidades productoras, hemos hablado ampliamente, la identificación del requerimiento de las intervenciones, como análisis 2. El análisis 3 sería la identificación del incremento de la capacidad de producción. El análisis 4 sería la identificación del ámbito de intervención. Y el análisis 5 sería la propuesta de intervención. Por ejemplo, en un ejemplo diagnóstico de la productora, primero se hace una identificación de las unidades productoras, es decir, la escuela profesional, que se van a intervenir. En el análisis 2 se identifica cuál es el requerimiento, que puede ser un requerimiento de intervención integral que se realiza a través de un proyecto de inversión, o un requerimiento puntual, ¿no?, en este caso, a través de una IWAR, que puede ser de optimización, de ampliación marginal, rehabilitación o reposición. Y se requiere, cuando se realiza, por ejemplo, adquisición de activos que no son estratégicos, están fuera del marco de invierte y se realizan a través de otros gastos, ¿no? Y estos no requieren una intervención tales como PIT o IWAR, no van por ese camino, ¿no? En el análisis 3 sería la identificación del incremento de la capacidad de producción, ¿no? Y tenemos aquí los activos estratégicos asociados a la capacidad de producción, por ejemplo, los ambientes de las aulas, y se tiene que determinar cuál es el estado de los activos, ¿no? Si está adecuado, inadecuado, si es suficiente o es insuficiente. En el análisis número 4, la identificación del ámbito de intervención, según el análisis de los activos estratégicos, que se puede desarrollar a través de proyectos de inversiones, que son intervenciones integrales, ¿no?, que cumplen un estándar de calidad en una o más unidades productoras y que tienen un propósito, ¿no?, de, por ejemplo, crear, ampliar, mejorar, recuperar, ¿no?, la capacidad de producción del servicio educativo, ¿no? Y diferenciándose de las IOWAR, que son intervenciones menores que se realizan de manera puntual y selectiva y específica sobre algún activo o un subconjunto de activos que forman parte de la unidad productora en funcionamiento, ¿no?, y tienen una baja complejidad técnica y un riesgo acotado, y cuya necesidad resulta siendo evidente, ¿no? Estas se desarrollan a través de IOR con enfoque de unidad productora, ¿no?, que se pueden desarrollar a través de optimización o presión marginal, se trata de una intervención integral en toda la UP y debe garantizar que los activos se encuentran adecuados en adecuadas condiciones, luego que se haga la intervención, ¿no?, logrando que la unidad productora alcance las condiciones adecuadas y suficientes para el cierre de brecha de calidad. También tenemos las IOR con enfoque de activo estratégico, ¿no?, y estas se dan sobre las IOR de rehabilitación y reposición, que son inversiones orientadas a reparar, reponer o remodelar, reforzar uno o más activos estratégicos de infraestructura de manera puntual, ¿no?, y o adquirir algunos activos estratégicos tales como mobiliarios y equipos, ¿no?, que
de repente están deteriorados, ya han cumplido su vida útil, no cumple con los estándares de calidad, ¿no? Con el objetivo que el servicio no se paralice. En el análisis 5 tenemos la propuesta de intervención, la inversión en una o más unidades productoras, ¿no? Como se mencionó, puede hacerse intervenciones en más de una escuela profesional, ¿no? Y la pregunta es si se cumple con los estándares de calidad en todos los factores productivos de la unidad productora. Si se cumpliera, entonces estas unidades productoras pasan de un estado de capacidad instalada inadecuada a una capacidad instalada adecuada, ¿no? Y se cierran las brechas de calidad de las unidades productoras intervenidas. Si no se llegara a cumplir los estándares, no se cierran las brechas de calidad y se mantendría, en este caso, la condición de la capacidad instalada inadecuada, ¿no? En un ejemplo de propuesta de intervención, por ejemplo, se ha identificado una escuela profesional que cuenta con 10 aulas existentes, ¿no?, que son insuficientes para prestar el servicio, por lo que se requiere incrementar 4 aulas adicionales, con lo que se incrementa la capacidad de producción de la unidad productora. Para cualquier tipo de proyecto, puede ser un proyecto de inversión, de mejoramiento y ampliación, ¿no?, donde se tiene que hacer una intervención integral de infraestructura, equipos inmobiliarios intangibles de la unidad productora. En otro ejemplo, tenemos que la identificación de una escuela de pregrado en la que se requiere rehabilitar todos los ambientes que se encuentran en mal estado, debido a que ha sido afectada, por ejemplo, por el fenómeno del niño, sin afectar su sistema estructural, por lo que se requiere una rehabilitación. Entonces, esto se realiza a través de un proyecto de inversión de recuperación, que es una intervención integral en infraestructura, equipos mobiliarios e intangibles de la unidad productora. Tenemos aquí ejemplo de la propuesta de intervención según tipo de proyecto de inversión, según el tipo de proyecto de inversión. Entonces tenemos acá una regla lógica, que el primer factor sería la naturaleza de intervención, el segundo es la brecha del servicio educativo de brecha identificada, el nombre de la unidad productora y la localización. Entonces, naturaleza de intervención hemos mencionado, por ejemplo, mejoramiento del servicio de formación de pregrado, de educación superior universitaria. ¿Cuál es el nombre de la unidad productora? Son las escuelas profesionales, por ejemplo, de ingeniería electrónica, ingeniería mecánica, de la Universidad Nacional tal, ubicadas en un distrito, provincia, departamento. Entonces, con esos factores, el nombre de inversión es el que se indica, que es el mejoramiento del servicio de formación de pregrado en educación superior universitaria, de las escuelas profesionales, ingeniería civil, ingeniería electrónica, ingeniería mecánica de la universidad tal, en el distrito, provincia y departamento, ¿no? Entonces, tenemos el servicio identificado, que es pregrado, la unidad productora es la escuela profesional, o las escuelas profesionales. ¿Y cuál sería su contribución? En este caso, sumamos el número de unidades productoras. Para el caso, el ejemplo es 3. En el caso de la propuesta de intervención según tipo de IOR, podemos recurrir a este cuadro, ¿no?, donde tenemos los diferentes tipos de IOR: optimización, ampliación marginal, rehabilitación, reposición, ¿no?, y ver cuál es el enfoque. Para el caso de optimización, el enfoque es, como mencionado, con enfoque de unidad productora, ¿no? Entonces se puede incrementar la capacidad de producción hasta el 20%. El análisis de la oferta es obligatorio y se interviene sobre los factores productivos de infraestructura, equipos inmobiliarios. ¿Sobre qué tipo de naturaleza de intervención podemos hacer? Construcción, reparación, remodelación, reforzamiento o adquisición de equipos o adquisición de mobiliario, ¿no? Para el caso de ampliación marginal, el tipo de IOR, esta ampliación marginal de servicio no se aplica para la educación superior universitaria, ¿no? Para ampliación marginal de edificación, el enfoque es de activo estratégico y no incrementa la capacidad de producción. El análisis de servicio no es obligatorio. Factores productivos tales como estructura, terreno, infraestructura, y se tienen la naturaleza de intervención respectiva, ¿no? En este caso se puede desarrollar construcción, reforzamiento, estructural, remodelación del factor productivo de infraestructura, la adquisición de terrenos, la demolición y construcción, ¿no?, del factor productivo de infraestructura. Y se tiene, por ejemplo, acá casos donde tenemos
subdivisiones, ¿no? Por ejemplo, ampliación marginal de edificación, adquisición anticipada de terreno y liberación de interferencias, ¿no? En el caso de la rehabilitación, tenemos rehabilitación de infraestructura con enfoque de activo estratégico, no incrementa la capacidad productora, tampoco es obligatorio el análisis de la oferta de servicio y se realiza sobre factores productivos tales como infraestructura de equipos, ¿no? Se pueden desarrollar naturalezas de acción tales como reparación o renovación, ¿no? También tenemos dentro de este tipo de IOAR de rehabilitación las rehabilitaciones de equipos mayores, ¿no? Con enfoque de activo estratégico, ¿no? Nuevamente no incrementa la capacidad de producción, no es obligatorio su análisis de oferta y se realiza a través en equipos con una naturaleza de acción de reparación. Finalmente tenemos la reposición de activos estratégicos, que no incrementa la capacidad productora, no es obligatorio el análisis de la oferta de servicio y se realiza adquisiciones tanto de equipos inmobiliarios. Para el caso del ejemplo de propuesta de intervención según tipo de IOAR, tenemos IOAR, como mencionamos anteriormente, con enfoque de unidad productora, ¿no? Tenemos la acción, el activo estratégico y el nombre de la unidad productora y la localización como una regla lógica para el caso de la IOAR. Entonces, comencemos con este caso con optimización. ¿Cuáles serían las acciones posibles que se podrían dar? Por ejemplo, reforzamiento de un laboratorio, adquisición de equipo de laboratorio, adquisición de mobiliario de laboratorio o construcción de servicios higiénicos y o vestidores para estudiantes, ¿no? ¿Sobre qué unidad productora? Sobre la escuela profesional, por ejemplo, ¿no? Y la localización respectiva, ¿no? Entonces, el nombre de la IOAR vendría a ser reforzamiento de laboratorio, adquisición de equipo de laboratorio, adquisición de mobiliario de laboratorio, construcción de servicios higiénicos y vestidores para estudiantes de la Escuela Profesional de Ingeniería Civil de la Universidad del Distrito, Provincia y Departamento. Entonces, para el caso de la CIBAR con enfoque de activo estratégico, tenemos la ampliación marginal de edificación, por ejemplo, la acción sería construcción, el activo estratégico, el ejemplo sería en este caso cercos y portadas, la unidad productora es la Escuela Profesional, ¿no? Ubicada de la universidad tal, y la localización respectiva en distrito, provincia y departamento, ¿no? Entonces, finalmente, el nombre del lugar se diría construcción, cercos y portadas, de la Escuela Profesional de Ingeniería Civil, de la universidad tal, del distrito, provincia y departamento, ¿no? Pues para todos los casos, como pueden apreciar, se sigue esta misma regla lógica, ¿no? De acción, activo estratégico, nombre de la productora y localización. Otra IOAR con enfoque de activo estratégico vendría a ser la IOAR de rehabilitación. De igual manera, ¿no? La acción respectiva, el activo, nombre de la productora y la localización, ¿no? En este caso sería la acción, remodelación, los activos estratégicos, ambientes de gestión académica y administrativa y académica sobre la Escuela Profesional de Ingeniería Civil de la Universidad Nacional, el distrito, provincia y departamento, ¿no? Entonces, con lo cual nos daría el nombre de la inversión efectiva, ¿no? Que se puede mostrar. En el caso de la reposición, hemos dicho que las acciones que se pueden dar son de adquisición, ¿no? La adquisición de equipos, de ambientes, de gestión administrativa y académica, por ejemplo, de la Escuela Profesional de Ingeniería Civil de la Universidad tal, ¿no? Ubicadas en distrito, provincia y departamento. Y se obtiene también el nombre de la IOAR. Pues, se vuelve a recalcar, se tiene que seguir esta regla lógica, ¿no? De acción, objetivo estratégico, nombre de la productora y localización para el caso de determinar las IOAR, ¿no? Intervenciones que no califican como inversiones. En este caso, intervenciones que no califican como inversiones asociadas a la educación superior universitaria, tenemos adquisición de bienes que no se encuentran en el ámbito de inviertes, que son, por ejemplo, bienes o activos no financieros que no tienen un valor estratégico en torno al cierre de brecha prioritaria y no son clasificados como activos estratégicos, ¿no? Ya que directa o indirectamente no constituyen un factor limitante en la capacidad de producción para la provisión del servicio que brinda la unidad productora. Tenemos también gastos de operación
que son aquellos gastos que se financian un conjunto de actividades, operaciones, procesos necesarios para asegurar la provisión adecuada y continua de los servicios, de los bienes y servicios de las unidades productoras. Y finalmente tenemos los gastos de mantenimiento, que son aquellos que están abocados a los procesos que comprenden acciones que se ejecutan en forma periódica para prevenir, evitar o neutralizar daños o deterioros en las condiciones físicas originadas por el mal uso o desgaste natural de una infraestructura, ¿no? De un campus o locales universitarios, ¿no? Con el fin de garantizar su periodo de vida útil y prolongar la misma, ¿no? En el primer caso de la adquisición de bienes y o activos que no se encuentran en el ámbito de invierte, tenemos acá algunos ejemplos, ¿no? Por ejemplo número 1, tenemos que se adquieren en forma aislada equipos inmobiliarios, por ejemplo, ¿no? Para ambientes de la administración central, por ejemplo, que se quiera comprar un proyector, un router, una impresora, un horno microondas o algún tipo de mobiliario administrativo. Es decir, si se realizan este tipo de compras en forma aislada, no van a constituir, pues, hacer pasar por todo el proceso del invierte, ¿no? Esos directamente se pueden adquirir, ¿no? Otros procesos. Además que estos no constituyen activos estratégicos debido a que no garantizan llegar al requerimiento total de los equipos, ¿no? Por lo tanto, no contribuyen al cierre de brecha. Entonces hay que diferenciar ahí, ¿no? Cuando se quieren en forma aislada, estos no se realizan en otro ámbito que no corresponde al invierte. En un segundo ejemplo tenemos la adquisición aislada, por ejemplo, de software para inventario o antiplagio, ¿no? Este software tiene una naturaleza de carácter operacional, ¿no? Y su valor de mercado no resulta ser significativo ni contribuye al cierre de brecha. Entonces, esto tampoco sería clasificado como inversiones, ¿no? Un tercer ejemplo sería la adquisición de aulas profesionales, por ejemplo, de material prefabricado para la continuidad del servicio, ¿no? Esto no constituiría una inversión. Sin embargo, si estos aulas provisionales forman parte de un proyecto para que mientras provisionalmente se está ejecutando la obra, no se interrumpe el servicio, sí formaría parte como una como una actividad. Pero por sí solos no estarían en el ámbito del invierte, ¿no? Para el caso de los gastos de operación, tenemos un ejemplo, primero, sería que es la adquisición recurrente, por ejemplo, de recursos educativos, ¿no? Tales como libros, materiales educativos, licencias de software, reactivos, instrumentos, o otros materiales fungibles, ¿no? Que por sí solas no estarían sujetas en el marco del invierte, ¿no? Debido a que no se trata de activos estratégicos de una unidad productora de los servicios vinculados a la educación superior universitaria, ¿no? Otro ejemplo sería de gastos de operación, serían los pagos o remuneraciones del personal docente administrativo, ¿no? Estos no constituyen inversiones, ¿no? Un ejemplo 3 serían los pagos de los suministros de servicios básicos, ¿no? Pagos, por ejemplo, que se realizan continuamente, ¿no? De agua potable, alcantarillado, red eléctrica, telefonía, internet, estos, entre otros, ¿no? Son gastos de operación. Cuarto ejemplo sería la adquisición de materiales y equipos de limpieza que se realizan de manera recurrente, ¿no? Todos estos ejemplos serían considerados como gastos de operación. Los gastos de mantenimiento, ¿no? Tenemos un ejemplo 1, se refiere a aquellas reparaciones mediante actividades menores en activos existentes, ¿no? Que se realizan en elementos tales como techos, instalaciones sanitarias, eléctricas, pisos, puertas y ventanas, ¿no? Trabajos de pintura, entre otros, ¿no? Que es, por ejemplo, el mantenimiento de áreas verdes, o los prefabricados de manera aislada, ¿no? Que no logran que todo el activo estratégico cumpla los estándares sectoriales, ¿no? Por lo tanto, no deben estar sujetas al invierte por considerar gastos de mantenimiento. Un ejemplo sería el pintado, por ejemplo, de una infraestructura, ¿no? Por sí solo no estaría sujeto al invierte, por lo considerarse un gasto de mantenimiento. Un ejemplo 3 sería las reparaciones, por ejemplo, de puertas, ventanas, no cambios de cerraduras, pintados de algunas aulas, por sí solas tampoco estarían sujetas al invierte por considerarse gastos de mantenimiento, ¿no? A continuación, va a desarrollar casos prácticos de identificación de unidades productoras. En este caso le cedo la palabra a David Osorio. Buenos días con todos.
A continuación se van a explicar dos casos sobre inversiones en educación superior universitaria. El primer caso está referido al servicio, asociado al servicio de pregrado, ¿no? Tenemos una intervención que considera varias unidades productoras. Por este ejemplo, se tiene 4 unidades productoras en una universidad nacional y se quiere intervenir. El enunciado es el siguiente, ¿no? Se tiene un pabellón de aulas donde se enseñan cursos básicos de los primeros ciclos, están asociados justamente a estas 4 escuelas profesionales, además un auditorio, un comedor y área administrativa propia de la facultad. Asimismo, la UF ha identificado 2 proyectos de inversión vigentes que no presentan devengado y están asociados a 2 de dichas escuelas, ¿no? Adicionalmente, se tiene una IOA de adquisición de equipos en una de las unidades productoras. La siguiente, por favor. Sí, la siguiente, por favor. Ahí se va a establecer en esta diapositiva 3 pasos en generales a seguir, ¿no? Estos pasos tienen como objetivo justamente tratar de que los especialistas de las unidades formuladoras manejen de manera adecuada y que sea recurrente en términos de llenar, por ejemplo, en el casillero inferior amarillo, en el cuadro donde está el color amarillo, se tienen justamente esta estructura que se repite en la mayoría de los formatos, ¿no? Que tiene que ver con identificar la naturaleza, el servicio, la unidad productora y la localización, ¿no? Entonces acá el primer paso correspondería pues a determinar el alcance de la intervención. Se hace un diagnóstico de la unidad productora, se analizan los factores de producción, el estado situacional de cada uno de los activos estratégicos y de acuerdo a un diagnóstico se obtiene pues, un estado situacional del conjunto de activos, ¿no? No se olviden que la estructura de la unidad productora comprende pues, de la delimitación de la misma unidad productora, sus factores de producción, cada factor de producción agrupa a sí mismo activos estratégicos y estos activos estratégicos, un grupo modifica la capacidad de producción y otro grupo no, ¿no? Y la idea es que ustedes dominen esa secuencia, esa estructura, para poder tener un resultado y poder tomar una decisión sobre el tipo de intervención. Para este ejercicio, se ha determinado que no existe un incremento de la demanda, ¿no? Al proponerse la determinación, se ha considerado ampliación y mejoramiento porque presenta un incremento de la demanda, ¿no? O sea, la ampliación de por sí ya te condiciona la naturaleza, ¿no? Que sería incremento, y el mejoramiento justamente de las condiciones o de la oferta actual, ¿no? Que se tiene en la UP. El servicio es importante, ¿no? Porque el servicio va a ayudar a poder mapear justamente las contribuciones que se hacen con cada uno de los proyectos. En este caso es el servicio de formación de pregrado, y las unidades productoras que se tendría que intervenir en este ejemplo, como se está enfocando sobre 4, el proyecto va a intervenir sobre estas 4, serían pues las 4 escuelas profesionales, ¿no? La localización, ¿no? Donde se ubica geográficamente, espacialmente, la unidad productora, ¿no? Distrito, provincia, departamento. La siguiente, por favor. El segundo paso tiene como objetivo tratar de hacer en la medida este análisis que tiene que ver con vincular adecuadamente con el indicador, su unidad de medida del indicador, el espacio geográfico de medición de este indicador y colocar adecuadamente el valor de la contribución, ¿no? Eso es importante porque eso va a generar una data real y concreta para después poder establecer las brechas, ¿no? Poder medir las brechas a futuro. Y otro punto importante es la tipología, ¿no? Ustedes pueden encontrar en la página de la OPMI el enlace donde existen las herramientas complementarias y de ahí van a encontrar una matriz de indicadores, ¿no? En esa matriz se encuentran la estructura de la función, la cadena funcional, se encuentran los nombres de los servicios, las tipologías, y ahí ustedes se pueden guiar, ¿no? Para este caso,
Se está identificando el servicio de formación de pregrado. El nombre del indicador es porcentaje de escuelas profesionales públicas que cuentan con capacidad integral inadecuada. La unidad de medida de la escuela profesional, el espacio geográfico que se mide para medir esta brecha a nivel nacional. La contribución con este proyecto, al estar interviniendo sobre las 4 escuelas, serían 4, y la tipología requeriría en educación superior universitaria y nivel de pregrado. La siguiente, por favor. En el paso 3, la idea es que las unidades formuladoras traten en lo posible de poder hacer un adecuado registro, ¿no? Muchas veces se encuentran que se pone de manera muy general o agregada el registro, a veces infraestructura lo colocan en una sola línea, y la idea es que acá, en base a la concepción técnica que se desarrolla en los proyectos, en base a la intervención, la alternativa técnica de solución, ¿no? De acuerdo a la intervención, se pueda hacer un registro en lo posible a nivel de edificaciones y a nivel de las acciones por cada activo estratégico, ¿no? Ahí se tiene un ejemplo abajo en el cuadro de color amarillo, donde se ha hecho un modelo, ¿no? La idea es que en lo posible se trate de registrar por edificación y dentro de esa edificación qué activos comprenden, ¿no? En este caso se está proponiendo la construcción de 2 laboratorios, construcción de 3 aulas, identificar el tipo de factor productivo, la unidad física, ¿no? Que tiene su unidad de medida, las metas, el tamaño, volumen que las unidades, en este caso infraestructura en metros cuadrados y la meta de 240. El costo unitario, ustedes ya saben que contempla pues todos los gastos generales, directos, indirectos, costo directo, ¿no? Acá el otro mensaje es que ustedes también registren los activos de equipo inmobiliarios en lo posible, asociando al ambiente, ¿no? Por ejemplo, si se va a poner construcción de 2 aulas, o perdón, construcción de 2 laboratorios y 3 aulas, en la medida registren a ese nivel, ¿no? Adquisición de equipos para laboratorios o adquisición de equipos para aulas, ¿no? Para poder identificar justamente la cantidad. El siguiente caso, por favor. En el siguiente caso y último caso, se tiene para el servicio de investigación e innovación. El enunciado nos muestra que una universidad nacional quiere intervenir en un campo experimental y se tiene un terreno. Ellos cuentan con un terreno que está deshabitado, no hay construcciones, ¿no? No cuenta con cerco perimétrico, no tiene servicios básicos. Actualmente el servicio se viene brindando en un ambiente inadecuado que está cedido, ¿no? Momentáneamente de una escuela profesional. Asimismo, la UF tiene el requerimiento para la adquisición de equipos y reactivos, ¿no? Que es un punto bien recurrente en las universidades, ¿no? De manera periódica siempre se le requiere pues, materiales, equipos. Adicionalmente se requiere adquirir un software para el laboratorio. La siguiente, por favor. El paso 1 considera, como ustedes ya saben, esa secuencia de hacer un diagnóstico a nivel UP, evaluar los factores de producción, establecer el estado situacional de los activos estratégicos, ¿no? Ese es como que son pasos que se recomiendan seguir a las unidades formuladoras para que puedan tener justamente esa mirada, ese mapeo de la unidad productora, ¿no? Ya la intervención de por sí, al momento que ustedes determinan si es una inversión, porque en muchos casos, dependiendo del análisis y del requerimiento, no necesariamente todo tiene que ir por inversión. Para este caso, se está interviniendo con un proyecto y bajo la misma lógica del primer caso, ¿no? Un paso 1 donde se procura identificar la naturaleza de intervención, el servicio, la unidad productora, la localización, ¿no? Esa estructura que está en el recuadro amarillo es lo que siempre ustedes van a llenar, ¿no? En los formatos, ¿no? En este caso, el servicio funciona, no presenta incremento en la demanda, ¿no? Se aumentará la capacidad de producción en función al incremento de ambientes laboratorios, ¿no? Que es un tema que se está adquiriendo o se va a construir más activos estratégicos que están asociados a capacidad de producción, ¿no? La siguiente, por favor. Ya, en el segundo paso
hay que igual hacer el análisis en función pues a vincular adecuadamente al servicio, registrar adecuadamente el indicador. En este caso, para el ejemplo, el servicio de investigación e innovación en educación superior universitaria, el indicador es porcentaje de Instituto de Investigación e Innovación, la unidad de medida es el Instituto de Investigación e Innovación, el espacio geográfico nacional, y como se está interviniendo sobre una unidad de investigación, la contribución es una, ¿no? La tipología del proyecto vendría a ser investigación e innovación en educación superior universitaria. Otra vez se recalca que esta estructura o la matriz donde pueden encontrar toda esta información de la cadena funcional, los servicios, la unidad de medida, la tipología de proyecto, lo pueden encontrar en la página de la OpenAI. La siguiente, por favor. Ya en la intervención, de acuerdo al diagnóstico, de acuerdo a este dimensionamiento, ¿no?, de la intervención, se está proponiendo para este ejemplo infraestructura, equipo mobiliario, ¿no? Ahí se tiene una lista del requerimiento de 2 laboratorios, ambientes administrativos, campos experimentales, entre otros. Y la idea es que ustedes justamente dimensionen un tamaño de acuerdo a pues, una necesidad, esa necesidad que responde al problema. En el servicio de investigación, lo fundamental es asociar a la línea de investigación, que puede estar asociado directamente al órgano, de repente un vicerrectorado académico de investigación, o de repente de la misma facultad, ¿no? Va a depender de cómo se está organizada la universidad. Pero es clave que esté sustentado en una línea de investigación, ¿no? La siguiente. En el paso 3, de la misma forma que en el caso 1, se solicita que las unidades formuladoras registren de manera más específica en cuanto a edificaciones, en cuanto a los ambientes, a los activos estratégicos y el equipamiento también, ¿no? Este registro de equipamiento y de mobiliario también tiene que guardar una correlación con el registro del número de ambientes, ¿no? La unidad física, el tamaño, los costos unitarios por activo, ¿no? La siguiente. Bueno, ese sería todo en el tema de los casos.